y ahí vamos a tratar de ir mostrando la actividad. En algún momento vamos a funcionar como si yo estuviera dictando la actividad y ustedes también fueran los alumnos y tuvieran que responder quizás algunas de las preguntas que yo estoy haciendo y participar como si fueran los estudiantes, o sea, los profesores que están participando en el taller. Y en otro momento me voy a detener, voy a tratar de hacer la diferencia para que hagamos un análisis desde la gestión que tiene que tener el relator. ¿Ya? Ricardo, solo una consideración, Jaime llegó, pero llegó justo como de su trabajo, se está arreglando, como equipando para poder estar más atento, ¿ya? Pero en breve va a estar disponible, Ya. ¿ya? No hay problema. Se voy a compartir la pantalla. eh, Voy a compartir, sí, esta pantalla. Ya, voy a cambiar de pantalla porque estoy con la otra. Ahí sí. Ya, hay que comenzar este taller con una introducción pequeña, una bienvenida al curso, saludando a los profesores, agradeciendo de que pues, estén participando y comentándoles que vamos a trabajar en un taller de bienvenida cuyo objetivo es conocer el programa Suma y Sigue, o sea, es presentar algunos aspectos importantes del programa, comprender lo que ellos van a aprender en este curso para que poder situar bien sus expectativas respecto de lo que van a obtener como aprendizaje y también conocer la estructura y organización del curso. Respecto a la presentación del programa Suma y Sigue, hay tres láminas eh, que explican algunos aspectos del modelo instruccional que son importantes. eh, Acá no estoy pasando lámina, ¿cierto? Estoy en la primera todavía. Ya, Sí, correcto. Y Ricardo, aún en la portada. estamos en la portada, ya. Ahora sí. Ahora Ah, la sí. otra pantalla. Ahí sí. Entonces la diapositiva de la bienvenida, saludar, presentarse como relatores, invitarlos a participar. Te puedes indicar que van a ser tres cosas las que vamos a hacer en este taller. Una es presentar, que ellos conozcan el programa Sumisigue. La segunda es comprender qué es lo que van a aprender en este curso en términos de conocimiento profesional, conocimiento matemático que les sirve para enseñar y conocer la estructura y organización del curso para que ellos entiendan cómo está formado, cuántos talleres tiene, cuántas instancias distintas tiene el curso. Entonces, en la primera parte de la presentación del programa hay tres slides, como les decía, que presentan las características fundamentales del modelo instruccional. El programa es un programa de desarrollo profesional docente mediado por el uso de la tecnología. Aquí pueden agregar que más del 80% del curso es de los profesores interactuando con una plataforma eh, y que el resto son talleres sincrónicos en los que ellos van a participar. El objetivo general del programa a través de sus cursos es fortalecer competencias matemáticas y pedagógicas para conducir procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. También señalar, porque después vamos a profundizar más adelante, tiene que ver con el objetivo también de este taller, es entender que el foco del curso no son conocimientos matemáticos generales o comunes, sino que son conocimientos matemáticos específicos a la labor de enseñar, conocimientos matemáticos que solo requiere el profesor. Eh, todos los cursos de Sumo y Sigue presentan ese foco. También en todos ellos se favorece el desarrollo de las habilidades matemáticas del currículo escolar. Tanto los profesores que participan, que van a estar constantemente involucrados en resolución de problemas, en trabajar con distintas representaciones, algunas veces en modelar matemáticamente
y en muchas argumentar y comunicar, y algunas veces esas habilidades se habla de manera explícita de su enseñanza. Lo principal es que ellos van a estar involucrados en ese tipo de trabajo, con las cuatro habilidades. El curso se caracteriza por tener un modelo constructivista que promueve la exploración, primero, a través de historias, contextos que van evolucionando, donde los profesores pueden dar sentido, significado a los conceptos matemáticos, y esas historias las acompañan a lo largo del desarrollo de la trayectoria de aprendizaje dentro de cada taller, de manera que los conocimientos junto con la historia van evolucionando. Luego, ahí cerramos con esas características. Hay una parte donde les mostramos brevemente la parrilla de curso. No es necesario detenerse, sino que es decir que Suma y Sigue está organizado por ejes escolares y por niveles. Por ejemplo, en enseñanza básica hay varios cursos de número y operaciones, tanto suma, resta, multiplicación, división, fracciones, razones, porcentaje y racional en caso de quinto y octavo. En patrones y álgebra también hay una oferta de cursos, en dos cursos relacionados con el desarrollo del pensamiento algebraico y el segundo, las relaciones proporcionales y gráficos. En geometría y medición también tenemos una trayectoria que parte con un curso básico de geometría que está orientado a primero y segundo básico, no es NT2, ahí no estamos ofreciéndolo para NT2, sino que para primero y segundo, lo voy a corregir antes de enviarlo, y luego continúa con un curso un poquito más avanzado, pero todavía de tercero a sexto básico, y también otro curso de medida y medición. En datos y probabilidades hay una secuencia similar, hay un curso inicial de pensamiento estadístico, otro donde es más profundo y que abarca el segundo ciclo, quinto a octavo básico, y uno de probabilidad o de las nociones iniciales de incerteza y probabilidad que se trabajan en segundo ciclo básico. Hay dos cursos que nosotros llamamos de didáctica, pero que son de práctica efectiva. En este caso, preparación de la enseñanza y evaluación de aprendizaje están separados por ciclo, primero, cuarto básico y quinto, octavo básico. En enseñanza media, por otro lado, tenemos tres cursos de geometría, uno en séptimo y octavo, lo consideramos como media porque hay una transición importante ahí a los contenidos de media. Después otro que abarca los contenidos de geometría de primero a cuarto medio y otro el electivo de geometría 3D. En álgebra de funciones, también acá tenemos en enseñanza media dos cursos. El curso que ahora vamos a mostrarles, que es para séptimo y octavo, enseñando relaciones funcionales, y un curso transversal para trabajar la habilidad de modelar con funciones. Y por último, en estadística de probabilidad hay un curso que abarca de primero a tercero medio la enseñanza de las probabilidades. Em, Ahora vamos a introducir la actividad que vamos a trabajar con los profesores, decir que el foco de los cursos es el conocimiento matemático para enseñar, que está compuesto por cuatro componentes fundamentales. Y acá, yo, para que nos tratemos de explicar cada uno de estos componentes, lo vamos a hacer con ejemplos. Una parte del conocimiento común del contenido, es decir, un algoritmo, el algoritmo de la multiplicación es algo que todos deberían ocupar o que distintas personas que trabajan y utilizan matemáticas saben, no es un conocimiento específico del profesor. Sumar fracciones podríamos decir que también es un conocimiento común, pero nosotros enfocamos al segundo aspecto, el conocimiento especializado del contenido. Es decir, aquí vamos a nombrar algunos ejemplos, explicar por qué un algoritmo funciona. El algoritmo de la división, ¿por qué funciona? ¿Cómo se construye? Ese no es algo que a otra persona que usa matemática o otro profesional le interese saber.
Eh, por otro lado, están los conocimientos matemáticos del pensamiento de los estudiantes. ¿Cuáles son? Primero, el conocimiento especializado del contenido, también está el ejemplo de analizar los errores de los estudiantes. Cuando el estudiante se equivoca, hay una interpretación matemática que va más allá del contenido que nosotros estamos enseñando. Podemos entender que se está equivocando por muchas razones matemáticas. Está aplicando mal una propiedad, o no entiende una definición. eh, Esos son ejemplos de conocimiento especializado. Un ejemplo de conocimiento de la enseñanza es proponer representaciones de un concepto. Nosotros necesitamos manejar varias representaciones y saber también cómo ordenarla, organizarla para que los estudiantes puedan ir aprendiendo un concepto a través de una progresión que le haga sentido. También tenemos que ser capaces de anticipar las estrategias que los estudiantes van a tener en las actividades que proponemos. Eso es parte del conocimiento del contenido de los estudiantes. Los estudiantes vienen de manera natural con unas interpretaciones anteriores sobre el concepto. Por ejemplo, reconocen siempre que las fracciones son parte de todo, y cuando nosotros les vamos a plantear un problema de fracción como medida o fracción como cociente, entran en conflicto. Entonces, antes de plantear esa actividad, tenemos que ser conscientes de esas formas de pensar que tienen. Eh, También de la enseñanza tenemos que ser capaces de elegir tareas matemáticas adecuadas, tener un set de tareas matemáticas. No todas, ni en cualquier orden, van a generar los mismos efectos de aprendizaje. Tenemos que seleccionar ejemplos pertinentes y secuenciar las actividades. Esos son algunos ejemplos. Entonces, me quiero detener ahí porque es bien importante que los profesores entiendan que este no es un curso de matemática como que les vamos a enseñar funciones. No es un curso de matemática. Por supuesto que van a aprender funciones también, porque parte de ese conocimiento es el conocimiento común, pero nos vamos a centrar en los otros aspectos. Entender qué es lo que tenemos que saber de funciones para interpretar lo que están diciendo los estudiantes, para explicar un concepto, pero también saber cuáles son las concepciones, las formas de pensamiento, son específicas de estas cosas, las vamos a ver efectivamente en el curso, los modos de pensamiento funcional que tienen los estudiantes o que pueden desarrollar o que deben desarrollar, y también cómo organizar, ordenar la enseñanza de la proporcionalidad o de la función afín y lineal. Eh, no sé si tienen alguna consulta, ¿no? ¿Está claro? Hasta aquí no. Ya, súper. Entonces, ahora lo que viene es la actividad 1. Entonces, en términos de tiempo, yo diría que lo anterior no debería ocupar más de 20 minutos. ¿Ya? Y pasamos a la primera actividad. Esta actividad, vamos a presentar la actividad y luego vamos a pedir que trabajen de forma grupal. Eh, a- Primero lo leemos. ¿De qué manera estudiantes de séptimo básico podrían abordar la siguiente tarea matemática? La tarea para el estudiante es: considera la siguiente secuencia de figuras. Ahí están las tres figuras iniciales, después hay unos puntitos suspensivos que dicen que esa es una secuencia que continúa eh, con el mismo patrón. Entonces, la primera pregunta es: describe el patrón que sigue los términos de la secuencia. Usa el patrón para hallar el número de palitos de la figura 5 y usa ese mismo patrón para hallar el número de palitos de la figura 80. Entonces, antes de que se vayan al grupo, enfatizar que lo que queremos es que ellos identifiquen, primero lo resuelvan, si quieren resolverlo, que lo resuelvan, pero también traten de identificar todas las maneras en que estudiantes de séptimo básico, con las herramientas que pueden tener hasta ese momento, no solamente las que estén aprendiendo en ese nivel, sino las que traen, puedan describir los patrones de distintas formas. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que estamos en este grupo, porque empiezan, ellos se organizan, ¿cierto?
y ustedes van a hacer el monitoreo y van a escuchar lo que ellos están proponiendo, las discusiones que se generan y pueden intervenir para ayudarlos a enfocarse en las preguntas. No queremos validarlas, pero sí escuchar las cosas que ellos nos dicen. También otro aspecto del monitoreo puede ser eh, ayudarlos a participar entre ellos, es decir, si alguien propone algún patrón o cómo usa ese patrón para hallar los palitos de la figura 5 o la de la 80, que le pregunten ustedes al otro profesor si está de acuerdo, eh, si cree que ese patrón le va a permitir efectivamente llegar a determinar los palitos de esa figura, en particular de la alternativa C, si el patrón que está describiendo el colega le permite llegar a la figura 80. ¿Ya? Entonces, pensemos en un momento cuál podría ser una respuesta de un estudiante a la alternativa A, perdón, a la pregunta A, que describe el patrón que sigue los términos de la secuencia. ¿Qué podrían responder los estudiantes? Hola. Hola. Que cada vez que se agrega un cuadradito se agregan 3 palitos. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos un Ujú. patrón. Ese patrón, para quizás recordar a los profesores, ¿qué es un patrón y qué lo diferencia de una regularidad? ¿Por qué este sería un patrón y no una regularidad de la secuencia? ¿Qué diferencia esas dos cosas? Por ejemplo, yo puedo decir como regularidad que son figuras formadas por palitos. También que son figuras formadas por cuadrados, que se juntan. ¿Qué diferencia hay en lo que yo estoy indicando que es una regularidad versus lo que dijo Yvonne, que es efectivamente un patrón? Ella dijo que cada El vez que se patrón agrega un son palito, perdón, un cuadrado, se agregan tres palitos. 3 palitos. Y yo dije, cada figura está formada por cuadrados. Hola. Ahora Un sí, patrón Yvonne. es una regla que se Ya. sigue constantemente. Y lo que yo El dije patrón no es es la una regla. regla, ¿cierto? No porque se van agregando solo palitos. Ya. Una regularidad que va a ver el estudiante, ¿o no? Claro, sí, hay muchas regularidades que Ujú. puede observar, pero Claro. algunas de ellas son patrones. ¿Sí? Efectivamente, un patrón es una regla, pero la función principal del patrón es que permite reproducir completamente la secuencia. Por ejemplo, lo que yo dije, que estaba formada por cuadrados, no permite reproducir la secuencia completa. Si yo le digo eso a alguien más, puede imaginar cualquier figura con cuadrados, no necesariamente esta. Eh, Ahora analicemos un poco en profundidad. Con lo que señaló Yvonne, estas son preguntas que ustedes podrían hacer también a los profesores. Con lo que señaló Yvonne, ¿podríamos reproducir la figura 5 si no tuviéramos la imagen de esto? Y dijéramos, el patrón es cada vez que se agrega un palito, perdón, un cuadrado, se agregan tres palitos. ¿Podríamos con eso saber cuántos palitos hay en la figura 5, la figura 10 o nos No falta algo? necesariamente porque un cuadrado tiene 4 palitos, como piensa un niño. Claro. Si nosotros tenemos eso a la vista, podemos determinarlo, pero falta algo, ¿cierto? Que si no tuviéramos eso a la vista, no sabríamos de cuántos cuadraditos empezamos, ¿sí? Porque solo se está indicando cómo cambia el número de palitos cuando se agrega un cuadrado, pero ¿con cuántos cuadrados empezamos? Con ninguno,
con 1, con 2. Entonces, siempre en una secuencia como esta, no solamente hay que indicar la regla de formación, sino que también de dónde parte el primer término. ¿Ya? Y Para que lo también, agreguen ahí, sí, Gustavo. y que también, por ejemplo, el tema de regularidad es lo que se observa principalmente. Y el patrón es generalmente lo que va explicando eso. Entonces, yo me planteaba la situación de que, claro, usted me dice, si no tuviera esta imagen, estaría solamente la información, por ejemplo, considera la siguiente secuencia de figuras, y no estuviera esa frase, solamente estuvieran las preguntas, para un niño a lo mejor sería más difícil observarlo porque no podría apreciar esa regularidad. Entonces Claro, es necesario que esté la imagen en este caso para que se pueda aplicar después de, se pueda dar el salto, la regularidad a lo que es un patrón. sí. Lo que yo digo no es que quitemos la imagen, sino que para preguntarnos si lo que estamos describiendo efectivamente es un patrón, hay que imaginar si podemos reproducirlo aunque no estuviera la imagen. Sí, por supuesto que con los niños tiene que estar la imagen. Ya. Entonces pasemos a la pregunta B. Supongamos que yo me quedo ahí en este grupo y con la idea de Ivonne y vamos estrujando esa idea. Jaime, ¿tú crees que con el patrón que describió Ivonne se pueda responder la pregunta B? Sí, yo creo que se podría. Ya. Y la pregunta C, ¿se podría responder? Sí, también. Sí. ¿Cómo lo harías para responder la C? Ya, tendría que partir de que la figura uno tiene 4 palitos, la figura 2 le agrega 3 palitos, en la figura 3 le agrega 2 veces 3 palitos. Entonces en cada figura le agrega n-1 palitos, o sea, n-1 por 3 palitos. Entonces en la figura 5 partimos con 4 y le agrego 4 por 3 palitos. En la figura 80 partimos con 4 y le agrego 79 por 3 palitos. Ya. Y ese patrón que está describiendo Jaime, ¿es del mismo estilo que el patrón que describió Ivonne? ¿Qué piensas, Vanessa? Porque Jaime está describiendo un patrón, una regla Si me distinta. repite la regla para anotarla, que yo también estaba buscando una regla, pero en fase de una función. Si la repites para poder analizarla, Jaime. Es que lo que dijo Yvonne fue que cada vez se agregaban 3 palitos. Entonces en la figura uno hay 4 palitos. En Sí, la figura 2 se la le regla agregan que 3. la ecuación que tú formaste. A eso me refiero, matemática. Tú sacaste Eso, una. eso es lo que estoy explicando. En la figura 2 le agrega 3 palitos a los 4 que había en la figura uno. Entonces, si le agrego 3 palitos en la figura uno para hacer la relación entre el número de la figura y la cantidad de palitos que agregué, me puedo dar cuenta que le agregué una vez 3 palitos a la figura 2. A la figura 3 parto con los 4 iniciales y le agrego 3 palitos una vez y le agrego 3 palitos otra vez. O sea que le agregué 2 veces 3 palitos. Entonces lo que planteé yo es que en cada figura, en la figura n, le agrego n-1 por 3 palitos. Eso fue lo que señalé, en base a lo que se aprecia de la figura 2 y la figura 3. Ya. ¿Alguien nota, muy bien, Jaime, ¿hay alguien que nota alguna diferencia entre los dos patrones o son equivalentes? ¿Son el mismo patrón o son dos patrones distintos? Porque si yo sigo lo que Ivonne planteó como patrón, para llegar a la figura 80 tendría que ir, cada vez que agrego uno, sumo 3. Más uno, más 3, más uno, más 3, más uno, más 3, más uno, más 3, hasta 80 veces. No llegaría directo, ¿cierto? Ok, En cambio, entendí lo la que diferencia. plantea Jaime Yo, llegaría directo. Ivonne, eh, yo creo que, bueno, los estudiantes es, van a hacerlo dibujando, pero realmente ellos tienen que seguir un patrón y el patrón es 3 1 3n o 3x más 1. Y así puedo llegar a la cantidad de palitos que va a ver la figura 80.
Ya. Entonces tú dices que el patrón de Jaime es el patrón y lo que tú habías descrito no sería un patrón. Es que lo que yo creo que es una regularidad que puede ver el estudiante cada vez que va formando un cuadrado más. Y el patrón es la regla que van a seguir los estudiantes. Pero Entonces, volvamos para a la mí definición del patrón. El patrón es aquel que me permite reproducir, no dice si rápido, lento, directo, no. Patrón es lo que me permite reproducir la secuencia completa y encontrar el término que queramos. En ese sentido, tu primera propuesta de patrón, ¿permitiría reproducir la secuencia completa hasta el término 80? Sí, o sea, ¿cierto? sí, pero es que sería demasiado largo ir Ah, esa es otra cosa, ¿cierto? haciendo la figura tres palitos, tres palitos. Entonces, Claro, se vuelve ineficaz para ujú. el término 80, término lejano 80, pero para el término cercano de la figura 5 es suficiente. De hecho, es mucho más fácil pensar de esa manera, si que tengo que encontrar la figura 5 o la 6, que encontrar una regla como una fórmula que está correcta, que plantea Jaime, y eso me sirve para el caso lejano. Ujú. Bien, bueno, ahí vamos a cerrar esta parte, pueden pasar a otro grupo, de aquí sacan algunas ideas. Yo aquí estoy adelantando alguna, no sé, no estoy adelantando ninguna conclusión, solamente estoy tratando de ayudar a pensar si esto es un patrón, si los patrones son equivalentes, eh, si permiten responder las preguntas. Van a otro grupo, van a encontrar otras respuestas, otros patrones. La idea es que puedan identificar varios y ordenarlos en su cabeza, ¿cierto? Ordenarlos, es decir, vamos a partir con el patrón donde no logran llegar a la figura 80, ¿sí? No vamos a partir al tiro con el patrón que describió Jaime, para que el otro, si no, se anula completamente cualquier discusión y reflexión, porque pasamos inmediatamente a una respuesta eficiente y no podemos valorar que la otra también es un patrón, pero que no resulta eficiente en todos los casos. Bien, viene una discusión, dejamos participar a los profesores para que ellos puedan describir los patrones que identificaron y luego vamos a tratar de hacer distinciones, que son tres distinciones que son formas de pensamiento funcional distintas. La primera manera de abordarlo es que a lo mejor un estudiante ni se fija en el número de la figura, sino que en el número de palitos. Y dice, bueno, el número de palitos son 4, después son 7, después son 10, y encuentra que basta sumar 3 al anterior para obtener el siguiente, más 3, y con eso, con ese patrón, que es distinto al que describió Ivonne, que Ivonne describió un patrón que relacionaba el número de la figura con el número de palitos. Cada uno, el otro 3. Este es solo del número de palitos. El número de palito es igual al anterior más 3. Y con eso llega el término 5. Cada término es 3 unidades mayor que el anterior. Bueno, esa manera de pensar se llama pensamiento o razonamiento recursivo y tiene limitaciones, porque no podemos llegar al término 80. Se basa, quiero destacarlo, en analizar una variable, porque aquí hay un problema funcional. Hay dos variables y queremos ver cómo se relacionan, pero el estudiante está omitiendo la otra y solamente está siendo consciente de una variable. La otra la está dejando implícita. Solo está considerando el número palito. Y la otra característica es que en el pensamiento recursivo uno necesita el término anterior para encontrar un término. Y siempre es así. Para llegar a un término necesito el anterior. Y si tengo que encontrar ese, tengo que ir al anterior. Pero también podríamos describir lo que señaló Ivonne al principio de esta manera. Ahora voy a relacionar los cambios que se producen en el número de la figura con el número de palitos. Cada vez que el número de la figura aumenta en 1, el número de palitos aumenta en 3, y con ese mismo patrón puedo llegar
sin problema al número de palitos de la figura 5, pero es distinto. Y eso es lo que hay que hacer notar. Aquí ya los estudiantes son conscientes de las dos variables, pero no están estableciendo la relación directa entre una y otra. No están estableciendo cómo encuentro el número de palito directamente a partir del número de la figura. Lo que están describiendo es cómo cambia el número de palito cuando el número de la figura cambia en una unidad. ¿Sí? No están describiendo la relación o correspondencia entre las variables directa, sino que están describiendo cómo cambia una en relación a la otra. Ese pensamiento se llama covariacional y es importante porque, después lo vamos a ver con un ejemplo, pero para adelantarles eso a ustedes, los conceptos relacionados con funciones, proporcionalidad de funciones, se definen en principio en términos covariacionales y luego se definen en términos de correspondencia, que es el tercer pensamiento que vamos a ver. O sea, esto no es solamente una manera de pensar que puedan tener algunos estudiantes, sino que es una manera de pensar en las funciones que es parte de la comprensión de ese concepto. La proporcionalidad, las funciones lineales, afines, cuadráticas, se van a entender en términos de cómo cambia una variable cuando la otra cambia. Y después la mirada se va a cambiar a cómo se relaciona directamente una variable a partir de la otra, cómo calculo una variable a partir de la otra. Esto no me lo responde. Esto solamente tiene que ver con la variación conjunta. Y la tercera forma de pensar que uno esperaría que los estudiantes de séptimo eh, ya hayan avanzado en este sentido y que acá sigan profundizando es establecer reglas de correspondencia. Para eso tienen que pensar cómo se formó cada término a partir del número de la figura. Tienen que establecer una relación directa. Entonces, una manera sería separarla. Los patrones de correspondencia tienen que ver con el patrón de formación que encuentren. Por ejemplo, alguien podría pensar, voy a dejar el palito de la izquierda solo. Entonces tengo un palito a la izquierda y tres a la derecha. Entonces, ese primer término se ve así, un palito a la derecha más una vez tres. El siguiente sería un palito a la izquierda, perdón, y dos veces tres. El otro, un palito a la izquierda y tres veces tres. Ahí en la tabla estoy estableciendo, a diferencia del otro que eran flechas hacia abajo, de cómo cambiaban, aquí la flecha es directa. Cómo voy de cada valor de X al valor de Y. Continuando así, ya no es necesario dibujar, se reconoce el patrón de correspondencia. Este sería 1 más 4 veces 3 y 1 más 5 veces 3. En general, el patrón no es necesario describirlo todavía con lenguaje algebraico para que sea un patrón de correspondencia. Lo puedo describir en lenguaje verbal o mezclado, pero si estoy describiendo cómo calculo una cantidad a partir de la otra, es un patrón de correspondencia. Por ejemplo, en palabras, aquí sería el número palito de una figura es igual al triple del número de la figura más 1. Y luego el salto al álgebra, a la notación algebraica, se produce cuando describir en lenguaje verbal se hace confuso, complicado, difícil de comunicar. Entonces, los patrones que los estudiantes quieren describir se vuelven complicados de escribir en estos términos, y aparece, mediado por el profesor, el uso de letras para representar a las cantidades. Por ejemplo, si el número palito, que es la cantidad que queremos determinar a partir del número de la figura, la llamamos i, y el número de la figura x, entonces de lo que está ahí, pasando el lenguaje, ahí está, i igual a 3 veces x o x veces 3, si es que seguimos el orden. Ya, ahí. Bien, ahí presentamos entonces las tres formas de pensamiento funcional,
em, y pasaremos a la actividad 2. Pero antes quiero ver si hay alguna duda sobre el contenido y también sobre cómo gestionar esta parte. Tengo una consulta. Ya, esto es lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? No sé si la misma actividad se supone, ¿cierto? De inicio, de bienvenida. Ya. Cuando nosotros hagamos la actividad, ¿cierto? Ya se dice que se va a trabajar en esta actividad, se hacen los grupos, después se hace un plenario por esta actividad, por cada actividad que se vaya haciendo, ¿cierto? Para hacer el Sí, análisis final, después de recolectadas todas, ¿cierto? Las observaciones por grupo y todas las conclusiones, ¿cierto? sí, Ya. así es. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Jaime. Eh, es que después me di cuenta de la pregunta que hizo Ivonne, creo que fue el planteamiento de Ivonne, fue sumar 3 a cada palito. Y cuando me hizo la pregunta a mí, yo lo que hice fue pasar de suma a multiplicación sin darme cuenta. Entonces después usted preguntó si es que era lo mismo lo que había hecho ella y yo, y después me di cuenta que no, que era distinto, porque yo lo transformé en multiplicación. Entonces, si nosotros hiciéramos esa pregunta como, digamos, relatores, y no llegáramos, porque ninguno de nosotros llegó a responder esa pregunta, ¿lo dejamos pasar simple porque después no se retroalimentó esa parte? Claro. Eh, bueno, después dijimos que ambos eran patrones, ¿cierto? Y que di algunos como indicaciones para ver si lo enganchaban por ahí. Por ejemplo, dije que tú lo habías hecho tratando de determinar el número de palitos directamente del número de la figura. Y que Ivonne, en cambio, lo había hecho como de forma, cómo cambia uno y cómo cambia el otro. Mira, eh, siempre hay que dejar la oportunidad, lo voy a tratar de resumir así. En la interacción hay que dejar la oportunidad para que los estudiantes, o los profesores en este caso, eh, formulen ideas y hacer la pregunta para que vuelvan a pensar en la respuesta que dieron. ¿Sí? A veces lo que nosotros observamos, y con esto quiero ayudar a que la gestión esté más cerca de lo que nosotros generalmente hacemos, es que no es poner, la puesta en común no es un compartir opiniones. No es que le demos la oportunidad solamente a los profesores para que digan lo que piensan, sino que hay dos cosas importantes. Queremos que profundicen y respalden lo que dijeron. Es decir, después de preguntar, muchas veces hay que volver a preguntar para profundizar en lo que está pensando o para que vuelva a pensar y vuelva a identificar si lo que está señalando es correcto o no, sin todavía validarlo. Esa es una, es como insistirle al profe sobre su respuesta, volver una y otra vez sobre la respuesta hasta que eh, pueda él mismo reflexionar sobre ella y dar una respuesta más completa o identificar alguna dificultad, aunque no la resolvamos inmediatamente. Después lo otro es pasar a, a otro profesor la responsabilidad de hacerse cargo de la pregunta, de la respuesta del colega en dos sentidos. Una es preguntarle si está de acuerdo, si piensa lo mismo. Eh, pues también pueden preguntar, ¿podrías explicar lo que señaló Jaime? Esa parte de la interacción es bien importante. Preguntas que se podrían hacer. Ujú. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Jaime? Lo voy a personalizar ahí. Eh, com- ¿Comprendes bien? ¿Tienes alguna pregunta que hacerle a Jaime? Am, Explícame qué es lo que propuso Jaime. ¿Ya? Lo más probable, porque la experiencia de eso lo hemos visto muchas veces, es que los profesores
digan, sí, sí, estoy de acuerdo, y quieran opinar desde su perspectiva. Entonces ahí nosotros tenemos que, con toda la amabilidad del mundo, detenerlos un poquito y decirle, profesor, antes de que usted avance en otra respuesta, ¿puede comentarnos lo que yo le pregunté sobre su compañero? Queremos profundizar en la idea de Jaime. Terminemos de analizar la idea de Jaime y después usted nos cuenta su propuesta. ¿Ya? Porque si Tengo no, no una, se profundiza mucho en la respuesta. tengo Sí, una Vanessa. consulta. Ahí porque la idea igual, ese día igual el otro profesor igual nos decía, la idea es no validar, ¿cierto? Una respuesta hasta ir, o sea, siempre ir guiándolo por este lado, sino que no a validar una respuesta matemática. Pero si entre se da en este plenario el discurso entre ellos que van, digamos, a decir, no, eso está incorrecto por esto y esto otro, que podría ir a una discusión sana, digamos, pero va a ir como al lado matemático y le dan, nos decían, ¿cierto?, que nosotros no íbamos como a hacer eso, ¿cierto?, a guiar cómo ir predispuestos a los posibles errores, las posibles respuestas, pero no como a validar si está correcto o no está correcto. Entonces, ¿cómo Que salimos de eso que se puede provocar en algo bueno claro, o algo negativo? ya me voy a referir a eso, porque una cosa es la interacción, ¿cierto? En la interacción nosotros tenemos como dos roles. Un rol es generar la interacción, eh, ayudar al profesor, como les decía antes, a profundizar en su razonamiento, no soltarlo hasta que sea capaz de poder describirlo bien y de razonar y reflexionar sobre lo que está diciendo. Y por otro lado, como lo señalaba, generar una interacción donde los profesores eh, se hagan cargo del pensamiento del otro, o sea, lo puedan ver, lo puedan entender y puedan también eh, eh, decir algo sobre lo que está haciendo el colega, principalmente entenderlo. Pero por otro, nosotros tenemos un rol de ayudarnos a entender el propósito matemático de esto. Entonces, no es que no validemos, lo que pasa es que nosotros queremos darle la oportunidad a los profesores que puedan generar esa validación. Pero ¿qué ocurre si en determinado momento ninguno de los profesores, voy a colocar dos casos, ninguno de los profesores da una respuesta cercana? ¿Sí? Bueno, nosotros no vamos a dejar eso en así, ¿cierto? Como, bueno, no llegaron y la próxima vez capaz que sí. No, ¿cierto? Tenemos que hacernos cargo y describir nosotros el punto matemático al que queríamos llegar. Y eso no es tan raro. Si al final nosotros tratamos de acercarlo, si las preguntas están bien hechas, la actividad está bien hecha, lo más probable es que se acerque. Eh, Ese es un caso. El segundo caso es alguien que dijo algo, una afirmación matemática que no respaldó o que está am, afirmando algo que es incorrecto y nosotros sabemos que es incorrecto. Si le damos la oportunidad a los demás de que lo corrijan, pero los demás no lo corrigen porque no se dan cuenta del error o de la dificultad que tiene ese razonamiento, también somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de eso, para que no quede dando vuelta un error que no se resolvió. Sí, no sé si con eso respondo, Vanessa, con la lógica de estas discusiones. Sí, yo creo que es importante a mí, por lo menos me ha quedado también de la última reunión que tuvimos con el profesor, que él, claro, plantea que nosotros no tenemos que validar, como bien decía Vanessa, pero usted dice que en este caso, cuando queden esas dudas, habría que sí orientar Sí, para que se pueda lograr. sí, ¿Así porque estaré bien? sí, efectivamente, porque si no queda como algo de, bueno, de qué se trataba esto? Ok. ¿Cuál era el punto al que teníamos que llegar? ¿Cierto? Mm, Lo que estamos haciendo es no dar la respuesta a nosotros al principio, mm. le estamos dando la oportunidad para que ellos lo razonen, lo reflexionen, pero finalmente, la mayoría de las veces, ellos llegan, así como se planteó ahora
un par de patrones, uno de correspondencia y otro de cooperación, fue suficiente para poder plantear después la puesta en común y que a ustedes les hiciera sentido estas tres formas de pensamiento en base a las mismas respuestas que habían dado a ustedes. Y eso fue suficiente, no fue necesario validarlo más allá. Yo diría que lo más delicado es como desde la postura de que hacer una discusión o hacer una puesta en común es que los profesores tengan la oportunidad de compartir sus respuestas o lo que piensan, es que esto se vaya para otro lado, dejarlos opinar sin dirección específica eh, y no omitir eh, argumentos o respuestas que quedan en el aire, como que son incorrectas y que quedan en el aire porque no las validamos finalmente, porque tampoco las validaron los otros profesores. Lo, Eh, sí, bueno, Vanessa. lo otro que también a veces podría darse y que es muy típico, por ejemplo, a lo mejor que pudieran dar un contraejemplo o otro ejemplo Eso, y que se analice, los colegas igual se vayan por ese lado también, entonces también cuesta un poco, porque también, uno en clase con los estudiantes lo puede hacer, pero acá se nos puede escapar porque no, se supone que tiene que estar igual todo pausteado. claro, pero mira, yo diría que esto no es como una receta que vamos a hacer siempre lo mismo, ¿sí? Sino que es, si alguien aparece con una muy buena idea o una discusión que ligeramente se escapa de lo que nosotros queremos, es bueno dar la posibilidad de discutirlo, sin que eso significa que se nos va para otro lado, ¿sí? Por ejemplo, que aquí un profesor empiece a hablar de que esa función que está ahí es una función afín. Entonces decirle, sí, profesor, efectivamente es una función afín, ¿cierto? Pero ahora nos interesa describir los patrones y ver si son diferentes. Es que claro, ahí estaría dando como un salto y estaríamos a lo mejor saltando ciertos procesos que a lo mejor vamos a ver después en la siguiente actividad. Entonces ahí Exacto. tendríamos que orientarlo nuevamente hacia lo que estamos viendo, ¿cierto? Sí, sí. Pero dejar que, bueno, que lo argumente si quiere, que lo explique, pero tampoco con tanta profundidad como para que le haga una clase de función afín al resto de los profesores, porque no es el objetivo de esta clase, Claro. de este taller. Ya, pasemos a la siguiente actividad. Quería hacer una consulta, profesor, respecto de los tiempos, porque en la primera parte de bienvenida se estimó un tiempo de 20 minutos. En la parte de reflexión y análisis, eh, así un aproximado. Yo diría que esta parte debería tener unos 20, 15 minutos de trabajo grupal y unos 25 de discusión. Para que, claro, Solo la el trabajo actividad uno, grupal, ¿cierto? 15 y sí, 20, 15, 25. ujú, 15, 20, 25, sí. Para que, sobre todo el trabajo grupal, podamos extenderlo, dejarlos media hora discutiendo, pero no conviene, ¿ah? Entonces ustedes recojan todo lo que puedan en esos 15 minutos y después la discusión puede ser un poco más larga sin pasarse de los 20 o 25 minutos, ¿no? Incluido eh, la conclusión que acabamos de revisar. Ya, la segunda actividad vamos a cambiar de modalidad, ya no es trabajo grupal, sino que les vamos a decir, esto lo vamos a discutir en curso completo. Invitarlos a participar, levantar la mano, ¿cierto? Para poder ir organizando la discusión. Entonces acá ya tenemos como base los tres tipos de pensamiento funcional: recursivo, cooperacional y correspondencia. Tiene que, a esta altura, tener cierta claridad los profesores de en qué consiste cada uno a través de los ejemplos anteriores. Ahora en séptimo básico, los estudiantes tienen que empezar a trabajar con la proporcionalidad. Eh, si les preguntamos a los estudiantes de séptimo, ¿qué cantidades, si las cantidades involucradas en situaciones son directamente proporcionales, qué creen que respondería?
primero, voy a preguntarles a ustedes, ¿ya? Como profesores, ¿estas situaciones son de proporcionalidad directa? Voy a preguntar es bueno que lo hagamos uno a uno, ¿sí? No esperar que responda el que sabe más, sino que ir preguntando. Por ejemplo, Gustavo, ¿tú crees que Dígame. alguna de estas situaciones es de proporcionalidad directa? Bueno, pensando como en el 1 séptimo básico, si tuviera la noción, ¿no es cierto? Yo creo que dirían que sí, ya por el tema de que van subiendo ambas variables. En este caso, por ejemplo, en la situación uno, la edad de la hija, ¿no es cierto? La edad de Paulo iría subiendo, pero habría que comprobarlo. Ya. Jaime, ¿qué crees tú? ¿Son Eh, directamente proporcionales? no. No. Ya. Antes de argumentar, vamos a preguntar al resto de los colegas acá. ¿Qué piensas, Ivonne? ¿Son proporcionales estas cantidades? No, como dijo el colega, si uno lo ve a simple vista, podría ser, pero no son proporcionales. Son proporcionales. Ya. Valentina, ¿tú las ves proporcionales? Perdón. Valentina, no. ¿Quién está? Había alguien más. Vanessa, perdón. No, es que había Sí, alguien había más. alguien más. Pensé que Mi nombre también, Valentina, puedes usar el micrófono. sí. No, No, ya. Ahora, lo que va a pasar en la clase, en el taller, es que si ustedes les preguntan sin posibilidad de argumentar, algunos van a decir que no, esperamos que la mayoría digan que no, pero sí van a haber profes que digan que sí. ¿Ya? ¿Por qué un estudiante podría pensar, ya lo dijo Gustavo en todo caso, que las situaciones son directamente proporcionales? Porque cuando uno aumenta, la otra también aumenta. Pero ¿por qué no son directamente proporcionales? Ninguna de las dos. porque al comparar las variables por cociente no es una proporción, no se mantiene una constante No se mantiene matemática. una constante, ya. Ninguno de los casos, ¿cierto? 36 dividido 9 es 4, 45 dividido en 18 es otro número, 54 dividido en 27 es otro, y lo mismo pasa en la situación 2. Ya, ahí hay una explicación del por qué no son proporcionales. ¿De qué otra manera uno podría chequear de que no son proporcionales? Que no son proporcionales directamente, sí. ¿De qué otra manera uno sabe que algo es proporcional? Porque ya hablamos del cociente, está bien, ¿cierto? Pero hay otras maneras de describir que algo es proporcional, que una cantidad es proporcional a otra. Y cuando por el teorema que hay de la proporcionalidad, si tenemos una igualdad de dos razones, el producto de medios por extremo. Ya, ok, sí. ¿De qué otra forma uno sabe que dos cantidades son... Les voy a colocar un ejemplo, sin número. Pueden anotar ese ejemplo porque quizás les puede servir. Ya, vamos a pensar en el... Supongamos que cada pan cuesta, no sé cuánto puede costar un pan, 200 pesos, ¿cierto? Ya. La cantidad de pan es directamente proporcional al precio, Sí, porque mientras más pan compro, más pago. pero aquí también, mientras más aumenta la edad de la hija, también más aumenta la edad de Pablo, y no son proporcionales. Hay una función lineal que modela la situación. Ya, sí, pero ¿cómo explica eso, Jaime? En palabras simples,
que el precio del pan sea proporcional a la cantidad de pan. Que si cada pan cuesta 200, entonces si yo voy a comprar 2 panes cuesta 400. Si voy a comprar 3 cuesta 600. Entonces voy multiplicando la cantidad de panes por el valor de cada pan. Entonces si voy a comprar X cantidad de panes, siempre va a ser multiplicar 200 por X cantidades. O sea, por X panes que voy a comprar. Ya. Entonces, son proporcionales si es que una de las cantidades es igual a la otra por una constante. Ujú. Ya. Muy bien, porque esa va a ser una de las maneras que se define la proporcionalidad. Ya. Bueno, aquí estamos en el caso donde quizás una respuesta esperada no surgió. Entonces yo la voy a señalar y ustedes me dicen si les hace sentido. Yo digo que algo es proporcional a otra cuando si una se duplica, la otra también se duplica. Si una se triplica, la otra también se triplica. Si una se multiplica por 10, la otra también se multiplica por 10. Que no es lo mismo que señaló Jaime, ¿cierto? Jaime señaló, son proporcionales si es que para obtener una, tengo la otra y la multiplico por la misma constante que el precio del pan, de un pan. Esto es, si duplico, duplico al otro lado. Si triplico, triplico. Si multiplico por una cantidad, multiplico por la otra. Ya, ¿qué es lo que ocurre acá entonces? Lo que queremos hacer notar en esto es que los estudiantes inicialmente tienen esta idea de una tendencia. Cuando una crece, la otra crece. Y es el primer acercamiento a una proporcionalidad directa. Y eso es cierto, pero no define la proporcionalidad. Dos cantidades que son proporcionales, si son ambas positivas, cuando una aumenta, la otra también aumenta. Pero eso no define proporcionalidad, porque hay otras situaciones donde ocurre lo mismo, como en esta. Pensemos en esta cantidad, la longitud de una cuerda y el peso de la cuerda. La longitud en metros y el peso en gramos. Nosotros, si queremos saber, por ejemplo, cuál es el peso de 12 metros de cuerda, podemos funcionar de esta manera. Bueno, si acá a la longitud le sumo 2 metros, el peso aumentó en 30. Entonces, cada vez que aumente 2, aumenta 30. Y así podría llegar fácil a los 12 metros. Ya. Si un alumno responde así, ¿qué tipo de pensamiento funcional tiene? ¿Es recursivo, covariacional o correspondencia? Recursivo. Es recursivo, dice Jaime. ¿Qué piensa Valentina? Yo Yo sé que también va. pienso que es recursivo, Covariacional. Jaime aunque se repitió. A ver, Jaime explica. Es que recursivo era, claro, ahí uno se generó la duda porque recursivo justamente antes estaba sumando una, pero el recursivo era que se asociaba solo a una variable. Y el y aquí van covariacional las dos, estaba viendo cómo cambiaban las exacto, dos. Y está viendo cómo cambian las dos, ¿cierto? claro. Entonces, a través de un pensamiento convencional, yo puedo responder a este problema de proporcionalidad. Pero si nosotros cambiamos la pregunta, ahí hay un patrón de covariación aditivo. Cada vez que la longitud aumenta en 2 metros, el peso aumenta en 30 gramos. Patrón de covariación aditivo, ¿cierto? Pero ahora cambiamos la pregunta. ¿Qué pasa si aquí la pregunta no está y no entiendo por qué no está? Ah, ¿qué pasa con 20 metros de cuerda? Entonces, claro, podría llegar de 2 en 2 y de 30 en 30 hasta el 20, pero de nuevo se vuelve ineficiente e incluso muy impracticable si es que nos alejamos más todavía. Entonces, este patrón conversacional aditivo dejó de ser, eh, dejó de poder responder todas las preguntas de proporcionalidad directa. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Pensemos un poco con esta idea que tenemos de proporcionalidad, que si uno aumenta el doble, el otro aumenta el doble. Si uno aumenta el triple, el otro aumenta el triple. Si multiplico por 4, el otro multiplica por 4. Entonces, para llegar al 20, ¿por cuánto tenemos que multiplicar?
por 10. Si quiero pasar de 2 metros a 10, a 20 metros, ¿por cuánto hay que multiplicar? Creo que lo dijo Jaime, por 10. Ahí está. Entonces, el peso también se multiplica por 10. Así que llegamos a los 300. ¿Qué tipo de pensamiento es ese? ¿Recursivo, covariacional o de correspondencia? Ivonne, ¿qué piensas tú? ¿Es recursivo, de covariación o de correspondencia? Ya aquí hay una regla, entonces, de correspondencia. Ya. Gustavo, ¿tú estás de acuerdo con Ivonne? ¿Es Sí, correspondencia? sí. Sí. Ya. Porque hay una regla, pero Jaime, ¿qué piensas tú? ¿Es una regla de correspondencia? Yo creo que no. Ya. A ver, Sí, lo voy a- explícale Yo a creo tu que la segunda, la Cobar, se me olvida el nombre. covariación. Sí, porque Covariaciones. también va asociando, como lo mismo la de la suma, pero es una multiplicación para de las dos variables. Eh, si pueden explicar por qué no es de correspondencia. ¿Cuál es Porque la no hay, diferencia fundamental? porque no hay digamos, una fórmula o una función que me permita llegar para, no sé, pues 500, para un enésimo valor, porque ahí cada vez llegando a un número grande ya se va a complicar el cálculo. Cambio ahí se sacó por 10 porque 2 por cuánto me da 20 por 10, que todavía es pequeño, pero para 300 o 500 o 1000 o a lo mejor múltiplo, pero si tengo 291, ¿Ya? Ivonne, entonces ahí ¿te no me va a convence resultar. esa respuesta? Sí, Sí. porque es covariacional, pero multiplicativo. Pero fíjate que Vanessa dijo que eh, Ujú. tenía que ver con una cosa de que no hay como una regla que permite llegar a un valor grande. Pero aquí llegamos al 20 multiplicando por 10. ¿Podríamos llegar al 500? Sí, pero al 391, al 793 no. Ya, se Además que complica el un 20 poco es más, múltiplo de pero 10. podría multiplicar por 791 dividido en 2 y llegaría. Para eso. Entonces, no es que no lleguemos, ¿cierto? Como Sino que que esta como que se regla, rompe la regla, perdón. con esta regla podríamos multiplicar por un número conveniente siempre y llegar. ¿Por qué no es correspondencia entonces? Pero no de manera eficiente. Va a Ya, ser ¿qué significa eso? que tengo que, no sé, hacer hartos procesos para poder ver que se vaya cumpliendo el patrón, pero, o siempre repetirlo, pero todas esas veces. Sí, es poco eficiente. No sé si se entiende. ¿Sí? Porque necesita más información que solo el valor, los dos valores También, necesitaría también saber de que dónde necesita. partió para poder. Necesita algún punto de partida. En este caso, el punto de partida son los valores 2 y 30. De ahí multiplicamos. La correspondencia, la diferencia fundamental, es que permite encontrar el valor de y directamente a partir del valor de x, sin otros valores de la tabla. Aquí, para encontrar el valor de del peso asociado a 20 metros, necesitamos algunos de los valores anteriores. Cualquiera en realidad nos sirve, pero necesitamos otros valores anteriores. Correspondencia es, como lo dice, bueno, una correspondencia directa entre un valor y otro. Entonces, esto es de covariación, porque nos está diciendo cuando la longitud cambia multiplicándose por un número, el peso cambia multiplicándose por el mismo número. Es covariación. Pero, ¿por qué es importante esta manera de abordar la proporcionalidad así?
porque la primera definición que los estudiantes tienen sobre la proporcionalidad surge de esto. Dice, dos variables, x e y, son directamente proporcionales. Si al multiplicar x por un número, el valor correspondiente de y también se multiplica por ese número. Entonces aquí los estudiantes no necesitan una fórmula, ¿cierto? No necesitan una función, una fórmula que les permita calcular y a partir de x directamente, aún. Eso viene después. Entonces ellos tienen una manera de identificar cómo calcular valores de proporcionalidad directa, sabiendo que si uno se multiplica por un número, el otro se multiplica por el otro número. Y tiene que ver con una idea intuitiva. Si yo duplico algo, lo otro también se duplica. Triplica, triplica. Esa es la idea de proporcionalidad directa. Fíjense que lo del cociente no ha aparecido en ninguna parte todavía, ¿cierto? Porque la verdad es que no es necesario. Lo del cociente es una eh, propiedad que cumple la proporcionalidad directa, pero la definición inicial tiene que ver con esta multiplicación, multiplicar por el mismo número ambas variables. ¿Ya? ¿Cómo eso permite resolver problemas? Por ejemplo, si tengo 37 metros de cuerda, aquí es un poco lo que decía Vanessa. ¿Qué pasa si tenemos un número que no es tan fácil partir del 2, ni del 4, ni del 6, ni del 8? Como que no hay un número entero que multiplicado por cualquiera de esos de 37. Entonces, acá, después de un tiempo de que los estudiantes están trabajando con estas tablas y con valores que sí puedan calcular, se les plantea esta representación que sí aparece en los textos escolares. O sea, esto no debería ser nuevo para los estudiantes en séptimo básico. Tendrían que haberlo trabajado, en particular si trabajaron con los libros del Ministerio de Sumo Primero, aparece desde antes, para los problemas de porcentaje, de fracciones. Esta representación de la doble recta aparece antes. ¿Qué representa esta doble recta? En la recta de arriba vamos a colocar los valores asociados a la variable x, y en la de abajo los valores asociados a la variable y. Entonces, ¿qué es lo que tengo arriba? Tengo, eh, y que voy a ir asociando, que la longitud de 2 metros le corresponde el valor de y de 30 gramos. Y que la pregunta es, para la longitud x de 37, abajito, acá, perdí el mouse, perdón, aquí. Aquí abajito me falta ese valor, lo desconozco. Pero ¿qué vamos a hacer para encontrarlo? Vamos a aplicar esta idea de proporcionalidad que tenemos, que es multiplicar o dividir, porque en alguna parte también se enseña que dividir es multiplicar también. Dividir por 2 es multiplicar por un medio. Entonces, como son equivalentes, yo puedo multiplicar o dividir. Entonces, si yo quiero partir por el 2 o por cualquiera de los números que están en la tabla, en realidad, como no sé por cuánto multiplicar para llegar al 37, me devuelvo al 1, porque del 1 resulta todo más fácil. Entonces, para llegar al 1, ¿qué es lo que hago? Si esto lo divido por 2, ese también lo divido por 2. Llego al 15. Y de aquí, ¿cómo paso del 1 al 37? Multiplicando por 37. ¿Y abajo por cuánto se multiplica? Si arriba se multiplicó por 37, abajo también por 37. Fíjense, ¿qué es lo que estamos multiplicando por 37 entonces? Estamos tomando el valor 37, que es el que nos dan, el x, y lo estamos multiplicando por 15. ¿Quién es el 15? El valor asociado, el valor de y asociado a x igual 1. Y este es el que Jaime decía, multipliquemos por el precio de un kilo pan. Ahí lo que estamos haciendo es multiplicar por el valor unitario. El valor unitario en el ejemplo del pan era el precio de un kilo pan. En este caso, ¿cuál es el valor unitario de acá? ¿Qué representa este 15? El peso Valor de de un un metro. metro de cuerda. De un metro. Y ahí todo es lógico. Si yo quiero saber cuánto pesan cierta cantidad de metros, lo multiplico por el peso de un metro. Entonces, este valor llevamos de esta manera al valor unitario.
Y tomamos el valor 37 entonces y lo multiplicamos por 15 para llegar al resultado. Si generalizamos de esa manera funcional, tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, en el 9,8. Repitamos el ejercicio. ¿Cómo llegamos del 2 al 9,8? No es directo, ¿cierto? Nos vamos al 1. ¿Por cuánto tenemos que dividir? Por 2. ¿A qué valor llegamos entonces? Al 15 de nuevo. Otra vez. ¿Y por cuánto tenemos que multiplicar el 1 para llegar al 9,8? Por 9,8. Entonces abajo también se multiplica por 9,8. Si generalizamos eso, ¿qué es lo que tenemos? Que para solamente lo que está en rojo, para encontrar el valor de y a partir de un valor de x, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomando el valor de x, que es 37, y multiplicándolo por una constante, que es 15. Bueno, esa constante, que es el valor unitario, es la constante de proporcionalidad. Entonces, la constante de proporcionalidad le damos un significado que no es el cociente, le damos el significado en el contexto. Es el valor unitario de la variable y asociado al valor de x igual 1. Es el precio de un kilo pan. Es el peso de un metro de cuerda. Entonces, al final, podemos reducir esta regla de correspondencia que había hablado Jaime, que era, dos cosas son proporcionales, si es que una se puede obtener multiplicando la otra por una constante, que es el valor unitario. ¿Ya? Bueno, llegamos entonces a una regla. ¿Qué tipo de regla es esta? La E igual 15 por X, correspondencia. Y cuando llegamos a la regla de correspondencia, nos olvidamos de todo lo demás. Porque, ¿para qué vamos a estar haciendo tablas si tenemos una regla? Si logramos identificar el valor unitario, o sea, el precio de un kilo de pan, el peso de un metro de cuerda, ya tenemos el problema resuelto. Tenemos una fórmula para calcular cualquier valor. Bien, entonces aquí definimos por segunda vez la proporcionalidad, pero ahora desde el punto de vista de la correspondencia. Dos variables, x e y, se dice que y es directamente proporcional a x si existe una constante k distinta de cero, tal que y es igual a k por x. Entonces, en el análisis que, para ir concluyendo, eh, podemos decir que en la actividad 1 exploramos tres maneras de pensar funcionalmente. Pero en esta actividad 2 vimos que dos de ellas son fundamentales para definir la proporcionalidad. La covariación, donde son directamente proporcionales, si una cantidad se multiplica por un número, la otra también. Y desde el enfoque de correspondencia, dos cantidades, una cantidad y es directamente proporcional a x si existe una constante tal que y es igual a k por x. Y esto tiene que ver con una manera de avanzar en el pensamiento funcional. Las, fíjense que están reflejados los tres momentos que hemos visto hasta ahora. Primero, lo que nosotros queremos trabajar con las funciones no es simplemente algo simbólico, sino que queremos estudiar los fenómenos, relaciones que se dan en la naturaleza o en cualquier ámbito real. ¿Sí? Hay dos variables, por ejemplo, distancia recorrida y tiempo de un objeto en caída libre. Eh, ¿Qué otra cosa puede ser que queramos estudiar? La temperatura que alcanza un objeto después de tanto tiempo. Muchas de las cosas que estudiamos en la naturaleza son con el tiempo, pero pueden ser otras cosas. ¿Cómo cambia el, el costo de un artículo en la medida en que tengo que producir más artículos, etcétera? Bueno, lo que se estudia en el nivel 1 son los objetos, los fenómenos del entorno.
donde hay dos variables que están cambiando juntas. Y el lenguaje, ¿cómo lo estudiamos en principio? Lo que hacen los estudiantes con un lenguaje cotidiano. Por ejemplo, para describir la proporcionalidad, los estudiantes dicen, si las dos cantidades aumentan, entonces son proporcionales. Bueno, resulta que, ¿por qué es impreciso eso? Porque no tiene más herramientas hasta ahí, más que describirlo con lenguaje cotidiano. Es poco preciso. Pero resulta que después el lenguaje cotidiano es el que se transforma en el objeto de estudio. Nosotros queremos describir qué significa esto de que dos cantidades aumentan cuando decimos que son proporcionales. Siendo más preciso, aquí lo podemos tomar desde eh, identificar como un patrón de covariación o uno de correspondencia. Trabajamos ya desde el álgebra y desde las tablas de valores. Y un tercer, nosotros estamos aquí como en el segundo nivel, lo que acabamos de hacer. Y un tercer nivel es que ahora esas relaciones funcionales, esas maneras de describir la proporcionalidad por correspondencia y covariación, queremos estudiarla a través del concepto de funciones. Entonces, bien dijo Jaime que la proporcionalidad era una función lineal, ¿cierto? Tú señalaste que algo era dos cosas eran proporcionales cuando había una función lineal. O sea, Jaime estaba en ese momento situado en el nivel 3 de describir la proporcionalidad desde las funciones. El que describe la proporcionalidad desde los patrones de covariación y de correspondencia está en el nivel 2. Y los estudiantes que se equivocan y describen la proporcionalidad con este lenguaje en, cotidiano, solamente del comportamiento global de las variables, está en el nivel 1. Entonces, con esto, para finalizar, quiere decir que los estudiantes pasan por distintos niveles y que nosotros no podemos juzgar una respuesta como incorrecta sin entender en qué nivel eh, la está describiendo el estudiante. Si nosotros no le damos la herramienta para describirla en el lenguaje de covariación y correspondencia, ¿qué le queda al estudiante? El lenguaje cotidiano en el primer nivel. Entonces son herramientas fundamentales para poder avanzar. Y ni decir después, si queremos que estudien la proporcionalidad desde las funciones lineales, hay un salto ahí como de dos niveles en que no va a entender. Nosotros vamos a estar hablando en un nivel de funciones, funciones lineales, y él va a estar pensando en el nivel 1, de cómo cambian globalmente dos cantidades. ¿Sí? Bien, esa es la última actividad. De ahí yo creo que me pasé. Tengo una consulta. Sí, eh, que me perdí un poco con el sentido de, si bien en alguna parte mencionó tipo de pensamiento, después apareció tipo de enfoque, después apareció lenguaje. Cuando hablamos de recursivo, covariación y correspondencia, ¿como quién lo defino al final? ¿Como un es pensamiento, un una, enfoque, un lenguaje? son formas de pensamiento funcional. Son Formas de- pensamientos funcionales. Lo que pasa es que cuando tú quieres definir la proporcionalidad, puedes pensarlo como describirlo en términos del pensamiento covariacional o el de correspondencia. Y ahí es donde ocupamos la palabra enfoque, pero enfoque para definir la proporcionalidad usando cualquiera de los dos pensamientos. Pero son pensamientos, son formas de pensamiento. Ya la última parte se los voy a dejar para que ustedes revisen, lo voy a mirar rápidamente, pero son información sobre el curso, leer el objetivo. Justamente acá vamos a trabajar sobre la enseñanza de las relaciones funcionales, la introducción del lenguaje algebraico, las relaciones proporcionales, la noción de función y las funciones lineal y afín. Eh, la estructura, esto está formado por un taller de bienvenida, un diagnóstico, taller de bienvenida al que estamos haciendo ahora, un diagnóstico, 4 talleres virtuales, que son los que están en morado, 4 controles al final de cada taller y 2 sesiones sincrónicas, talleres presenciales que se van a hacer en las próximas semanas. Estos son los talleres. Hay un taller, yo aquí les recomiendo solamente leer los nombres. Hay un taller que aborda
las relaciones funcionales, es decir, lo que nosotros vimos en la primera actividad, un taller 2 que aborda las relaciones proporcionales, que es lo que hicimos en la actividad 2. Así que si todas las dudas que queden, esto es importante señalarlo, que el objetivo de este taller es dar un vistazo de lo que se va a hacer en el curso. No es aquí generar aprendizajes consolidados, ¿ya? Es mostrarles lo que viene. Por tanto, si quedan algunas dudas, es decirles que es completamente razonable, que no esperamos resolverlo aquí en este taller, sino que es mostrarles lo que viene. Ahí vamos a profundizar más en esta forma de pensamiento, la proporcionalidad, etc. Después el taller 3 trabaja sobre la noción de función, que tiene que ver con las interpretaciones, los componentes, dominio, recorrido, etc. Y el taller 4 ahí nos pasamos a las funciones de cambio lineal, donde están las funciones afines y las funciones lineales. Los que están ahí son actividades que componen estos talleres, 3 actividades por cada taller. La evaluación es un 25% por cada uno de los talleres virtuales, de controles que se dan al final de los talleres virtuales. Los requisitos de aprobación: asistir a los 3 talleres sincrónicos, contestar al menos el 80% de las preguntas de actividades virtuales y tener promedio de los controles y tareas mayor o igual a 4. Y finalmente despedirse, agradecer la participación, invitarlos a revisar los talleres virtuales y decirles que se van a encontrar con ellos en 2 o 3 semanas más, que el tutor les va a indicar la fecha y los va a estar acompañando en todo el proceso. Y de ahí en adelante le damos el paso para que en 5 o 10 minutos máximo el tutor o la persona de implementación que esté ahí les pueda informar sobre la plataforma. O sea, que abra la plataforma, les muestre cómo se navega en la plataforma y algunas indicaciones importantes para avanzar en el curso. ¿Qué es lo que significaba la S? Tomé la T, que es talleres virtuales, la C control y la S me perdí. De talleres sincrónicos o presenciales. Una consulta. Sí, ¿Tendremos acceso a esos talleres para visualizarlo? sí. Sí. Estamos Ok. terminando de corregir el montaje y una vez que estén listos vamos a liberar el taller 1 para que lo puedan revisar. ¿Ya? Sí, eso es muy importante. De hecho, qué bueno que lo mencionaste. Porque estos temas no son eh, comunes, ¿no? Hablar de estas cosas no es como más bien novedoso y para ustedes también. Entonces tienen que tener un cierto dominio para poder hablar flexible, tener cierta flexibilidad para poder interpretar lo que le están diciendo los profes y ustedes también poder hacer comentarios atingentes. Eso es un desafío, pero un desafío bonito igual, creo. Sí, yo me pude dar cuenta cuando compartí con los colegas de básica igual que igual ellos piensan distinto. Y con Jaime coincidíamos un poco más, no íbamos directo a calcular así en la función o a plantear la ecuación, buscar algún patrón que nos diera matemáticamente la fórmula, la ecuación al tiro. Y los otros colegas buscaban el patrón de la suma, la multiplicación cuando nos hicieron la actividad. Entonces era como, oh, ¿qué está haciendo? Porque uno está acostumbrado a trabajar con niños más de media, entonces ve otro razonamiento. Claro, ellos están en la correspondencia, en la fórmula, Sí, entonces pero es acá los como... profes tienen que entender que tienen como que pasan por etapas, niveles, formas de pensamiento distintas. Eso, no sé si tienen alguna consulta, de todas maneras, nosotros quedamos con la comunicación abierta para que puedan enviar algún correo, si necesitan ayuda en algún momento para resolver algo, les voy a enviar este taller, el PPT, para que lo puedan revisar, y yo estoy atento por si necesitan preguntar algo más, nos podemos juntar.
Ujú. Tengo otra consulta. Perfecto. El día 10 nos dijeron de septiembre que también nos íbamos a reunir en Los Ángeles. También es con usted, ¿cierto? Para ver las otras dos talleres que quedan. Eso va a ser con Sergio Morales, creo, Ah, ya. que es Ok. el coordinador zonal, y él va a hacer algo parecido con el taller uno y taller 2. Ya. ¿Y nosotros podemos ver antes los talleres para más o menos ir o tenemos que llegar ahí así como novedoso, novedoso? Yo creo que conviene que sea nuevo, Novedoso. ¿cierto? Sí. Porque si después él hace alguna pregunta, Va a no hay estar como ninguna ya discusión, están predispuesto. todas las respuestas. Sí. Ya. Sí. Y la Para fecha que ya ustedes está tengan, estipulada, ¿cierto? Para los partir con los. ¿Cómo ha estado sí, la concurrencia de los el, profesores? el 21 de septiembre inicia esto, esa semana. No sé si es exactamente ese día, pero esa semana. Ya. Sí, porque había dicho aquí tengo como el 23 más o menos. Pero ¿será para las zonas distintas o todos partirán en ese mismo día? No tengo la fecha acá, pero le puedo pedir a eh, Trinidad, creo que es la que está coordinando, Sí. que les envíe la información. ¿Ya? Sí, porque Yo eso lo estaban viendo, pero más o menos dio como esa fecha estimada, porque igual del 10 al 23, pocos los días para irse igual viendo las últimas pinceladas. Sí, ¿no? Bueno, el taller se los voy a enviar ahora, a más tardar mañana en la mañana, eh, pero de todas maneras, ustedes sepan que la fecha exacta. ¿Ya? Bueno, eso es, y espero verlos en otra ocasión. Esta vez yo creo que voy a estar con ustedes en otros talleres probablemente. ¿Ya? Así que, bueno, un gusto y que les vaya muy bien y quedo atento a cualquier cosa que necesiten. Tengo una consulta, porque tú el otro día me enviaron unos correos, pero no sé si tengo que verlo con usted o seguir con Trinidad igual, porque me aparecía una lección que no estaba completa, pero yo sí la había completado incluso antes de ir allá al primer encuentro, entonces lo sigo viendo con ella. Sí, sí, porque ella tiene la información. Ya. Ujú. Ya, bueno, que estén muy bien, que descansen. Chao. Chao. Ya, Chao. muchas gracias, Chao, chao, gracias. gracias. A ustedes.